Placer tener al maestro Hernán Gómez de visita aquí en la ciudad de Valencia. Para todos los oyentes de Z91.8. De Z91.8, un saludo muy especial. Feliz de estar aquí en Valencia, hombre, compartiendo con todo nuestro público, toda nuestra gente de Colombia que me han recibido como un rey. Le cuento pues que, y otra cosa, esta ciudad tan linda que he conocido yo aquí. Estoy feliz porque vea, primera vez que salgo de Colombia y me reciben aquí como un rey de reyes. Hace 2 años estuvimos precisamente en este mismo lente de Z91 con su hermano, maestro Darío Gómez. Yo le decía, maestro, usted llegó a la ciudad donde más vallecaucanos hay en España. Y él me decía que quería mucho a nuestra gente del Valle del Cauca porque le recordábamos la época en que él arrancó por la ciudad de Cali a sonar fuertemente a nivel internacional. Darío siempre decía y le agradeció mucho al Valle, especialmente a Nelson Moreno, porque Nelson Moreno fue el que lo pegó en el Valle, en Radio Calidad. Sí. Nelson Moreno, Darío decía, el papá de Darío Gómez, el rey del despecho, es Nelson Moreno y Radio Calidad, porque ahí es donde lo colocaban como el rey del despecho. Sí, señor, claro que sí, nuestro compañero Nelson Moreno, alguien que compartimos en RCN tantos años y que vimos muy de cerca la carrera crecer de su hermano Darío. Pero ahorita hablemos de Hernán Gómez. Hernán, placer de verdad estar disfrutando de la cantina, un éxito ya mundial, donde haya un colombiano, donde haya un latino, está su música en un primer lugar de sintonía, un sitial importante. No, les cuento que qué felicidad para mí, tanto en Colombia como en otro país, que estamos aquí en Europa, hombre, y todo el mundo de la canción. Te cuento que yo, los conciertos que he tenido, pongo el público a cantar y eso la corean como si fuera, mejor dicho, pienso a veces que esta canción, y la ha dicho la gente, Hernán, esa canción es un nadie eterno, porque es que se le pegó a la gente tanto esa canción que hasta los niños la cantan. Exactamente. Maestro, invitemos a la gente para el próximo 18, va a ser espectacular su concierto en vivo aquí en la ciudad de Valencia. Sí, aquí en Valencia los invito todos este 18 de mayo, homenaje a las madres, ¿sí o no? Y homenaje también a mi hermano Darío Gómez, el rey del despecho, que no está con nosotros, pero yo sé que lo vamos a sentir ahí como editorial con nosotros ahí, porque desde el cielo nos están viendo bendiciones. Dios les bendiga y ya los espero.